¿Has pensado que no eres bueno en el sexo? ¿O has tenido esas dudas de que realmente se te da bien hacer el sexo? Pues aquí te explico un poco de cuáles son esas posibles razones por las que has llegado a creerlo. ¿Sientes curiosidad por el mundo de la sexualidad? ¿Quieres aprender a tener relaciones de pareja más saludables? Te damos la bienvenida a Sexualmente. En este programa abordamos una variedad de temas que van desde técnicas sexuales, prevención y autocuidado, tips para tu relación, hasta discusiones sobre amor propio y autoestima. Cada viernes, la psicóloga Michelle Hermoso nos guiará en esta gran aventura llena de deseos, pasión y amor. Acomódate y abre tu mente, que ya comienza Sexualmente. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este fabuloso podcast sobre sexualidad. Recordemos que aquí hablamos de temas de salud sexual y también de relaciones de parejas. El tema de hoy es bastante importante mencionarlo porque no sé si pasa con frecuencia de que ustedes en algún momento o tú en algún momento has pensado que no eres bueno en el sexo. Es difícil reconocer que uno piense en eso y que bueno, quizás no soy demasiado bueno, pero tampoco creo que sea muy malo o mala. Pero no sé si has tenido esa duda de por qué será que siento que mi pareja no disfruta o por qué no tengo más encuentros sexuales con una persona. ¿Será que no le gustó cómo lo hice? O sea, entonces empiezas a generar como dudas de ¿seré o no seré bueno? Miren, hay varias razones por las que una persona podría creer que no es buena en el sexo. Y estas creencias pueden ser subjetivas, obviamente, y estar influenciadas por factores personales, sociales o experiencias pasadas. Este último tiene mucho peso en el cómo vivimos la sexualidad en nuestro presente. Hay algunas razones muy específicas que pueden hacerte creer o que te han hecho dudar en algún momento de si eres bueno o no en el sexo. Miren, una de las razones es la falta de experiencia. Miren, la falta de experiencia previa en los encuentros sexuales puede generar obviamente que inseguridades y dudas sobre las propias habilidades y el desempeño. Cuando solamente has tenido una pareja sexual o has tenido muy pocas y no han sido tan abiertos a experimentar, se puede decir que no tienes demasiada experiencia porque quizás con estas parejas sexuales o con esta única pareja sexual, pues no había muchas variaciones, no había mucha comunicación sexual sobre qué le gustaba a cada uno o, o no sé, no se disfrutaba como tal el encuentro sexual. Entonces, la falta de experiencia es clave porque muchas veces el hecho de que nosotros no sepamos cómo se hace o que solo aprendimos a hacerlo de una forma y tenemos una nueva relación sexual, pues nosotros queremos hacer con esta nueva pareja lo que aprendimos en lo anterior o lo poco que pudimos aprender en nuestra experiencia previa. El detalle está en que cada pareja sexual es distinta. No a todas las parejas sexuales les gusta lo mismo. Hay unas que preferirán, o los hombres, ser más agresivos o ser más agresivas, dominantes, sumisos, que haya un poco de violencia, pero dentro de un rango permitido. Habrá otras que le gusten que la ahorquen, que no la ahorquen, que la escupan, que no la escupan, que la nalgueen, que no la nalgueen. Al hombre que lo rasguñen, que no lo rasguñen, que le alen el pelo, que no le alen. O sea, si no tenemos experiencia previa con este tipo de encuentros sexuales, lo que vamos a llevar a nuestro nuevo encuentro sexual es lo que aprendimos. Entonces, obviamente, eso te puede poner a dudar sobre si realmente lo estás haciendo bien. Otra razón por la que se puede considerar que uno no es bueno en el sexo es la comparación con los estándares irreales. Miren, la exposición a imágenes idealizadas de la sexualidad en los medios de comunicación y en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, obviamente hacen que las personas empiecen a compararse con modelos inalcanzables. Y esto puede generar obviamente sentimientos de insuficiencia o pueden de alguna forma perjudicar tu autoestima porque empiezas a compararte, a creer que no eres suficiente, de que este hombre se ve mejor, esta mujer se ve mejor, déjame ver, o sea, más que compararse, siempre ponerte tú al menos porque piensas que las otras personas siempre son mejores, se ven mejores, están mejor,
son más atractivos, pueden conseguir cosas más rápido que tú en el sentido sexual, etcétera. Entonces empiezan como esas comparaciones y obviamente vas afectando tu autoestima. La constante comparación, no solamente en este aspecto sexual, y hago un paréntesis porque esto pasa en muchísimos ámbitos de nuestra vida, incluso en laboral. Cuando empezamos a compararnos, o también sentimental, cuando creemos que el ex o la ex de mi pareja era de una forma, yo soy de esta, porque él está conmigo, pero sé que ella era mejor o yo soy mejor. No es una competencia, o sea, si decidió estar contigo, si en ese trabajo, si decidieron escogerte a ti es por alguna razón. Pero esa constante comparación con todo y con nada, al final lo único que va a hacer es perjudicar tu autoestima y la creencia en ti mismo o en ti misma. Entonces, esta comparación irreal lo único que hace es perjudicar aspectos de tu vida y en este caso también implica el sexual, que es uno de los aspectos más importantes del ser humano. Otra razón es la inseguridad corporal. Sentir inseguridad o vergüenza respecto al propio cuerpo puede afectar la confianza y la comodidad que tiene la persona durante la intimidad. Y obviamente esto puede llevar a creer que no es bueno en el sexo. No sé si les ha pasado, mujeres, hombres, que sienten vergüenza de algunas partes específicas de su cuerpo. Que si la mujer tiene un vientre abultado, que si tiene unos rollitos que le salen en la espalda, que si tienen estrías, que si tienen celulitis, que si tienen los senos caídos, de lado, muy grandes, muy pequeños. El hombre, que si mi tamaño del pene está bien, está mal, que tengo una bola más grande que la otra, que no tengo casi pezones o que los tengo muy grandes, que tengo mi pecho peludo. O sea, somos muy autocríticos de nuestro cuerpo en lugar de aprender a vivir con lo que tenemos porque es con él que nos toca vivir. A menos que tengas la oportunidad de operarte, que no en todos los casos es necesario, sino es más como aprender a aceptarse y quererse como se es. Confieso que en algún momento de mi vida me hubiese gustado hacer algunos arreglos, pero luego empecé a trabajar en terapia el tema de autoestima y ahora no hay quien lo cambie. O sea, puedo vivir tranquilamente sin la cirugía. En un pasado no lo pensaba. Entonces, el quererte, aceptarte, va a hacer que te sientas muchísimo más seguro, muchísimo más segura y entender que es normal. Tu cuerpo es así. No, y aquí entra otra vez el tema de las comparaciones con ideales, estándares irreales, ¿no? Con los ideales que se tiene sobre la belleza, que no son reales, o que esas bellezas han sufrido muchísimas modificaciones para verse cómo se ven. Entonces nosotros siempre vivimos como con esas comparaciones, pero ella es más bonita, él es más bonito, ella es más delgada, porque siempre tienen un tema con ser delgadas, no sé por qué. No sé por qué. Si hay mujeres con curvas que se ven muy, muy hermosas. Entonces todo es cuestión de aceptación. Ahora bien, si siempre estás con esta lucha y crítica con tu propio cuerpo, es difícil que puedas disfrutar a plenitud la sexualidad porque siempre vas a estar tratando de ocultar, esconder, de tapar, evitar que te vean esa parte y hay mucha gente que evita que la vean por completo. Conozco muchos casos en donde apagan la luz por completo, que se dejan llevar solamente de lo que tocan. Pero también recuerden que es muy rico, es delicioso, es estimulante ver el rostro de la otra persona durante el encuentro sexual, que te demuestre que le está gustando, que no le está gustando. Los gestos tienen mucho que ver con la activación de ese deseo, de ese encuentro tan íntimo, ¿no? Entonces, si empezamos a aceptar nuestro cuerpo, a trabajar en función de quererlo como lo tenemos, porque es lo que hay, nos vamos a sentir obviamente más seguros y disfrutar mejor del sexo. Y vamos a dejar de estar ocultándonos y siempre tratar de estar por la sombrita para que no toque aquí, no toque allá. O sea, vamos a tratar de dejarnos llevar en el momento, porque si ya están en ese acto sexual es porque ambos ya aceptaron lo que hay, lo que están viendo. Claro. Hay muchos casos en donde se esconden muchísimas cosas hasta el último momento y por eso muchos antes de intimar con alguien, o muchas, buscan como ¿cómo lo diría? Como una forma de ver el cuerpo de la persona con la que le gustaría estar. Por ejemplo, hay hombres que llevan a las mujeres a las playas para verlas en bikini antes de siquiera intentar intimar, o verlas sin maquillaje, con la cuestión del cabello, que si usa faja o no faja. Entonces, los hombres tienen su estrategia, las mujeres también tienen la suya. Así que
siempre es como ver qué es lo que hay debajo de. Pero al final, mientras tú te sientas seguro o segura de lo que tú tienes allí, de tu cuerpo, de lo bien que te sientes contigo mismo, no va a haber nada que influya en lastimar tu autoestima. Pero tienes que empezar a trabajar en ti. Entonces, claro, si tienes más seguridad, obviamente, ya el desarrollo de los encuentros sexuales va a ser mucho más fructífero. Y lo vas a disfrutar muchísimo más porque vas a estar concentrada en el placer en lugar de el que me está viendo o que no. Miren, otra de las razones son las expectativas poco realistas. La presión por cumplir con expectativas irreales sobre cómo debe ser el desempeño sexual puede generar altos niveles de ansiedad y hacer que una persona se sienta insatisfecha con su rendimiento. Miren, aquí meto mucho el tema de la pornografía, ¿no? No sé si alguno de ustedes se ha detenido a ver documentales de pornografía, de cómo se hace, de lo que hay detrás de, pero realmente si lo hicieran como si no fuera una película y lo hicieran en un encuentro normal, el acto duraría menos de 10 minutos, porque ni siquiera juego previo hay suficiente, siempre van como directo al coito y listo. Pero lo que nos han enseñado las películas es que duren hasta 45 minutos con una historia, cambian como 20 veces de posiciones, de que la mujer así, que el hombre allá, y el hombre dando, la mujer recibiendo como por 40 minutos y entonces creemos que eso es lo que debe durar el encuentro sexual, de que esas son las expectativas que se espera, pero realmente no es así. Lo que están escuchando de fondo son truenos. Hoy en la grabación están interviniendo, pero vamos a seguir. Ok, entonces, claro, si nos empezamos a comparar con el rendimiento de los actores, de las actrices, nunca vamos a lograrlo. Si ven un documental, pueden observar lo que hay detrás de. Muchos de ellos los inyectan, muchas de ellas salen irritadas, incluso tienen que grabar muchas veces al día y entonces tienen que ir constantemente al médico por los niveles de irritación, de dolor, porque a veces tienen unas escenas muy, muy bruscas, muy toscas, con muchos actores, etcétera. Entonces, lo que hay detrás del mundo de la pornografía es bastante complejo e interesante. De verdad, les recomiendo que vean documentales ahí en Netflix en donde te explican cómo se hace, por qué las actrices deciden hacerlo. Incluso hay parejas que ambos son actores, actrices pornográficos, los trucos para durar más, qué hacen, cuántas tomas, o sea, es muy interesante verlo, no por el morbo, sino qué hay detrás de. Entonces, cuando empiezas a entender que realmente eso no es así, que la vida real no es así, que un coito no dura 40 minutos dentro de lo promedio, entonces ya te empiezas a sentir como más relajado, dejas de autopresionarte, de poner esos altos niveles de ansiedad que son innecesarios porque realmente eso no es real, ese no es el tiempo que se estipula para un encuentro sexual. Quizás en el juego previo se tome más tiempo, que está bien, sobre todo para las mujeres que nos gusta como que jueguen, que se tomen el tiempo para nosotras, entonces disfrutar desde el primer momento todo lo que tiene que ver con el acto sexual. Pero hay personas que le gusta ir directo al grano, la mujer ni siquiera está lubricada y entonces ahí ya hay un poco de problema y el desempeño sexual pues obviamente no va a ser igual a que cuando hay una estimulación previa. También otra de las razones son las experiencias negativas previas. Por ejemplo, vivir experiencias sexuales negativas o traumáticas en el pasado puede generar una baja autoestima sexual y la creencia de no ser bueno en el sexo. Si usted vive un trauma, evidentemente va a presentar algunos inconvenientes para poder desenvolverse en un acto sexual dentro de lo normal, de lo que se espera. Si no trabaja esa parte, en caso de que haya sufrido, por ejemplo, un trauma, difícilmente pueda conseguir en un futuro tener encuentros sexuales satisfactorios. Entonces, en este caso, evaluar qué fue lo que le pasó, buscar ayuda profesional para poder entonces subsanar eso que le ocurrió y poder entonces tener una vida sexual más saludable. No solamente por el sexo, sino para sanar esa parte que también debe tener un componente emocional para poder seguir entonces con su vida. Y no solamente hablo de traumática, ¿no? Eso yo lo llevándolo al caso más extremo, pero pueden ser experiencias negativas, como que
cuando ibas a hacer sexo oral a una mujer, hubo un olor desagradable, ya no te gustó, o viste algo que no te gustó de la vulva de la mujer, entonces empiezas a creer que todas las vulvas son así, un olor, una cosa, en el caso de las mujeres, que el pene haya tenido eh, una forma distinta, color distinto, que sea una curva, que no sé qué, entonces empiezas, para ti no fue agradable y empiezas a verlo como algo negativo, que no me gustaría repetir una experiencia así, al hombre no me gustaría tener una mujer así otra vez, y empiezan como a cerrarse creyendo que en todos los casos es lo mismo, entonces aquí entra también un poco la falta de experiencia. Y entonces la gente empieza a cerrarse en eso, a creer que se puede repetir la experiencia y se limitan a disfrutar de un buen encuentro sexual. También, otra de las razones, y que siempre menciono en todos los episodios, la comunicación. Mire, la falta de comunicación clara y abierta con la pareja sobre los deseos, las necesidades, las expectativas, puede generar malentendidos y llevar a creer que no se es bueno en el sexo. Si usted no le comunica a su pareja lo que le gusta y lo que no, no estamos en nada. Supongamos, hay hombres que no les gusta hacer sexo oral, pero a su pareja le encanta. Tienen que llegar a un punto medio, porque si a ella le encanta y es parte esencial para ella estimularse, ¿verdad? Para ella llegar a unos niveles altos de excitación, ella espera que su pareja se lo haga. Entonces, se puede llegar a un punto, quizás no durar 20 minutos haciendo sexo oral, pero sí al menos pasar por la zona, besar, quizás no usar la lengua, si lo que le da, por ejemplo, repudio es eso, pues usar juguetes, usar las manos, pero siempre buscar como una alternativa de poder causarle ese placer a la pareja. Y en el caso de las mujeres, que también no a todas les gusta, por ejemplo, hacer sexo oral, o que el hombre se vuelve más brusco y quiere forzarla más de la cuenta, entonces ella le lastima porque le llega a la garganta, todo esto se puede hablar, se puede decir, bueno, amor, yo puedo hacerte sexo oral, pero trata de no tratar de meterlo hasta el final porque me duele la garganta, me hace llorar. O sea, se puede hablar, todo eso se puede hablar. Y aquí lo digo con naturalidad porque para eso es este espacio seguro. Háblelo con su pareja, lo que le gusta, lo que no le gusta, con lo que se siente cómoda, con lo que no. Hay parejas que no le gusta que le toquen la cara, que no lo rasguñen, que no le den nalgadas, que no le apriete, que no le asfixie. Háblelo, porque al final es con esa persona que usted está intimando. Entonces, si todas las veces que se van a encontrar van a fingir, es muy triste esa vida sexual. Fingir que siempre te gusta algo que realmente no estás disfrutando, en lugar de pedir y exigir lo que tú quieres. Bien. Mire, la falta de educación sexual es otro tema que tiene mucho peso para considerar que uno no es bueno en el sexo. Mire, cuando falta información adecuada sobre el sexo y la ausencia de una educación sexual completa puede llevar a creencias erróneas sobre el propio desempeño y habilidades sexuales. Si no conocemos, por ejemplo, un poco de anatomía, de cómo funciona el tomar pastillas anticonceptivas, de las enfermedades, de todo esto, obviamente vas a empezar a dudar, vas a sentir que estás haciendo cosas que se debe o no se debe. Por ejemplo, algo muy simple, el clítoris. Hay hombres que no saben dónde está el clítoris, cómo conseguir el clítoris. Entonces, claro, se ponen a tratar de practicarle sexo oral a la mujer o de estimularla y tocan en todos lados menos donde está el clítoris. Entonces exploran toda la zona, lamen por aquí, lamen por allá, que meten el dedo, que no sé qué. Tocan todo menos ese timbre de placer. Entonces, claro, la falta de educación sexual tiene mucho peso. Tú también, si no recibiste esto en la escuela, también hay muchísimos lugares donde puedes obtener esta información. Tengo mi página de Instagram que te puede ayudar, hay videos en YouTube, este podcast, o sea, si tienes alguna duda también puedes escribir, pero hay que buscar información básica para entonces entender cómo es que está funcionando el cuerpo en este contexto, ¿no? Por ejemplo, lo de buscar el clítoris o las zonas del pene que son más sensibles para cuando la mujer esté practicando sexo oral. O sea, cosas muy simples que con solo saberlo vas a mejorar en tu encuentro sexual. Pero si tú empiezas a hacerle las cosas a lo loco y ves que tu pareja no está reaccionando como tú esperas, vas a creer que es que tú no sabes. Entonces vas a empezar a creer que tú no eres buena en el sexo, pero lo único que pasa es que no tienes la información necesaria. Con un poco de lectura, con un poco de ver videos, se aprende y se practica. Y entonces también entra el tema anterior de la comunicación. Puedes ir preguntando a medida que vas haciendo, pero no preguntes demasiado tampoco.
no es muy grato. ¿Te gusta así? ¿No te gusta? ¿Te está gustando? No pregunten eso. Personalmente no me gusta, pero cada uno con lo que se sienta cómodo. Ok, otra de las razones es la presión social y la cultura. Las presiones sociales y culturales relacionadas con la sexualidad pueden generar sentimientos de vergüenza, culpa o inadecuación. Y esto lleva a pensar y que la gente empieza a creer que no es bueno en el sexo. En países latinoamericanos el tema de la sexualidad es un poco más difícil de hablar abiertamente que en comparación a otros países. Bueno, hay culturas un poco más renuentes a estos temas, pero lo digo porque mi realidad es en Latinoamérica y he visto que esto es casi castigado hablarlo, o te ven como que eres una persona indecente, que cómo te atreves a hablar de eso así. Perdón, que cómo te atreves a hablar de eso así, pero realmente si caemos en esa presión social y cultural, siempre vamos a sentir que lo que estamos haciendo está mal. Debería darte vergüenza de hablar así. Tú no sientes ninguna pena de expresarte de esa forma. O sea, entonces empiezan a cargarnos de cosas que lo único que hacen es martillarnos la mente y empezar a hacer que nos cerremos en el sexo. Ya no quiero hablar de esto, ya no quiero pedir, no quiero exigir, por esa misma presión social y cultural. Y muchas veces el tema de las religiones también tiene mucho peso. Otro tema son las disfunciones sexuales. Experimentar dificultades sexuales como la disfunción eréctil o la anorgasmia pueden hacer que una persona se sienta insegura. Y esto es uno de los casos que se ve mucho en las terapias sexuales o de pareja, en donde el hombre quizás, porque no se le paró en 2 encuentros, 3 encuentros, ya empieza a catalogarse o etiquetarse él mismo como una persona con disfunción eréctil. Quizás no es real, porque para ser diagnosticado con esta disfunción tiene que pasar cierto tiempo y cumplir con unos criterios. Entonces empiezan a creerse que sí, yo tengo una disfunción, yo tengo este problema eréctil, a mí no se me para, que no sé qué, pero nada más fueron 3 veces. Y puede ser por muchísimas razones, algún efecto secundario de una medicación, algunos niveles de estrés, quizás estás deprimido, o sea, hay muchísimas razones por las que te puede pasar. Pero hay que identificar por qué está ocurriendo. Entonces, claro, cuando vas a tener el encuentro sexual y no se te levanta, no hay una erección, tu pareja o la persona con la que estás teniendo el encuentro sexual va a creer que es culpa de ella. Muchas veces dicen, pero yo no te excito, yo no te gusto, tú me haces perder mi tiempo, me haces venir y no te gusto lo suficiente como para que se te levante. Y el hombre va a empezar a sentir, obviamente, más vergüenza, culpa, se va a sentir mal, su autoestima va a estar un poco deteriorado y obviamente va a haber un conflicto de que, bueno, no soy bueno en el sexo, esta mujer ya no va a querer verme otra vez, este hombre ya no va a querer verme otra vez. Entonces, todo esto es importante detectarlo, no autoetiquetarse ni diagnosticarse, porque lee en internet que si no se te paró ya tienes disfunción. No, hay muchísimas cosas que para dar un diagnóstico tienen que estar incluidos en esos síntomas. Y lo mismo con la anorgasmia, porque una mujer dejó de sentir orgasmos después de un tiempo con esta pareja, no significa que sea anorgásmica. Bueno, hay tipos de anorgasmia que se dan, que si situacional, que si desde el inicio, o sea, hay que ver si en una relación anterior si tenías orgasmo, porque ahora no, o bajo qué condiciones no estás teniendo orgasmo, o sea que hay que evaluar, pero dejemos de autoetiquetarnos y diagnosticarnos con cosas que tienen algo más al fondo, un trasfondo un poquito más complejo que lo que se ve a simple vista. Por otro lado, la falta de satisfacción mutua. Si una persona percibe que su pareja no está satisfecha o no muestra señales de disfrutar el encuentro sexual, obviamente se va a creer que hay dificultades en la habilidad sexual. No sé si en algún momento te ha tocado estar con una persona que no gime, que no hace caras, que no dice nada, que es como estar con una persona muerta. O sea, de verdad, que no da señales, no te dice esto, a veces ni se mueven. Entonces, claro, en el encuentro sexual se espera que la persona se libere, se exprese, manifieste lo que está pasando, disfrutando. Y si no lo está disfrutando, pues comparte lo que pasa. Vamos a mejorarlo y vamos a hacer que sea una noche de disfrute, un encuentro de disfrute. Pero si no pasa esto, si no estás notando una reacción en la otra persona, pues obviamente vas a empezar a creer que es por ti. Muchas veces ni siquiera tiene que ver contigo. Quizá la otra persona no está conectada o siente que está ahí porque no supo decir que no. Hay muchísimas razones, pero no necesariamente es por tu culpa.
Ahora bien, es inevitable que uno no se sienta culpable. Porque si estoy haciendo de todo, estoy haciendo malabares, estoy esforzándome, me estoy entregando en cuerpo y alma, y tú no estás reaccionando, yo digo que quizás es que yo no te gusto lo suficiente, lo que estoy haciendo no te gusta mucho. O sea, hay muchísimas razones por las que uno puede empezar a dudar de que si eres bueno o no. Y esta definitivamente tiene mucho peso. Si no ves los gestos de la otra persona o que te manifieste que le gusta, vas a empezar a sumarte esa culpa, ¿no? A ti. La preocupación excesiva por el rendimiento. Miren, la ansiedad y la preocupación constante por el rendimiento sexual puede afectar negativamente la autoestima y generar la creencia de no ser bueno en el sexo. Hay una ansiedad de rendimiento que hace que en este caso los hombres, que son los que manifiestan más cuando están excitados, porque obviamente tienen que tener una erección, se preocupan tanto en hacerlo bien, en rendir, en darle a esa mujer, a darle a ese chico todo de sí, basado en las expectativas que se tiene, de durar 12 minutos dando. Obviamente se presiona, se autopresiona, dice, o es una chica que te gustaba demasiado y por fin pudiste intimar con ella, tener ese espacio para ella, y estás preocupado por rendir, por demostrarle lo mucho que te gusta, por hacerle de todo, pero entonces tu mente empieza a jugarte una mala pasada y no se te levanta. Entonces, la preocupación excesiva por ese rendimiento, por hacerlo bien, por demostrarle a esta chica lo mucho que me gusta, el cuerpo te traiciona, tu mente te traiciona. Entonces, vas a conseguir el efecto contrario con el exceso de preocupación. Es mejor que te dejes llevar por el momento y te disfrutes todo el encuentro. Y el encuentro no tiene que ser tan protocolar, o sea, puede haber risas, puede pasar algo que les dé un poco de vergüenza a ambos, o sea, eso es parte de la intimidad y del disfrute de estos encuentros. Y por último, traumas o heridas emocionales, que traumas del pasado, heridas emocionales o experiencias negativas en relaciones anteriores puede influir muchísimo en la percepción de la propia sexualidad y hacer que una persona sienta que está inadecuada, ¿no?, en el ámbito sexual. Esto se parece mucho a lo que estaba mencionando de los traumas o las experiencias negativas previas, porque si no has sabido solventar esas situaciones que tuviste en algún momento de tu vida, vas a seguir arrastrándola a otros ámbitos y no solamente en el sexual. Entonces, si fue un trauma, lo mejor que puedes hacer es ir a buscar asistencia psicológica porque hay que solventar esa situación, no solamente por el sexo, sino porque puedes acarrear otros sentimientos, otros malestares que en un futuro van a perjudicarte, ¿no? Entonces, estas son una de las razones por las que muchas veces hemos pensado, o alguno de ustedes ha creído que no es bueno en el sexo. Si nos quitamos todo esto de la mente, si empezamos a abrirnos y simplemente tratar de disfrutar del encuentro, ya estás ahí. Disfrútalo, despreocúpate. Comunícale a esa persona lo que te gusta, lo que no te gusta, con lo que te sientes cómoda, con lo que no. Deja de autoetiquetarte con disfunciones que no tienes, con problemas que no tienes. Y busca asistencia cuando sientas que lo necesites. Bien, así que bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.